Bienvenidos a este video tutorial del motor de inducción del rotor de jaula de ardilla del laboratorio de máquinas 2 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica a cargo del ingeniero Moisés Tanca. Yo soy Román Zapana. Yo, Dima Ríos, empecemos. Principio de funcionamiento. Veamos cómo es que una máquina logra su cometido, que es transformar energía eléctrica en energía mecánica o viceversa. Para tener idea de ello, haremos mención de un fenómeno cotidiano y que muchos de nosotros lo han experimentado, que consta en sostener un imán en cada mano, acercarlo suave y lentamente, y a corta distancia experimentaremos una fuerza, ya sea de repulsión o atracción, dependiendo de la disposición en la que se encuentren los polos de los imanes. Si son iguales se repelen, y si son opuestos se atraerán, y es esta fuerza la que puede originar un torque. Con estas premisas explicaremos cómo es que en una máquina la electricidad es capaz de polarizar materiales y asemejarlos a imanes, de tal manera que aparezca una fuerza que se la pueda aprovechar como torque, y de manera inversa y análoga a través de un torque obtener electricidad. Gracias a los aportes de Faraday, Lorentz, Ampère, Lenz, Ferraris es que se puede comprender y explicar los fenómenos dentro de la máquina. Ley de Ampère. Si las cargas se encuentran en movimiento a través de un conductor, estas crean un campo magnético, y si enrollamos dicho conductor, el efecto magnético se concentra. Esto se puede calcular con la ley de Ampère, que indica lo siguiente: la circulación de la intensidad de campo magnético es igual a la suma algebraica de las corrientes encerradas por el contorno, multiplicado por la permeabilidad del espacio libre, donde el campo magnético es de forma circular, cuyas líneas encierran a la corriente y su dirección es tangencial a dicho círculo. Ley de Faraday nos indica que la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en el circuito es igual a la razón de cambio de flujo a través del circuito. En la imagen se muestra que un imán puede crear una corriente y un conductor cuando el imán o el conductor se ponen en movimiento. Este es el principio básico de un generador. Ley de Lenz. Para complementar la ley de Faraday, Lenz le dio sentido o dirección a la fe encontrada por Faraday, y dice lo siguiente: la fe inducida tiene un sentido tal que intenta dar lugar a una corriente que a su vez origina un campo magnético adicional, que se opone a las variaciones del flujo que iniciaron todo el fenómeno. Para entenderlo mejor, en un transformador, por ejemplo, una vez determinado el sentido del flujo del lado primario y tratamos de hacer prevalecer ese sentido en el lado secundario, la corriente debe ingresar por la parte superior del conductor de color azul, pero por Lenz, esta será opuesta a las variaciones producidas por la corriente o flujo que la inició, quedando el sentido de la corriente como muestra la figura. Ley de Lorentz. Cuando una carga se desplaza dentro de un campo magnético, éste recibe una fuerza que es directamente proporcional a su carga, a su velocidad, al campo magnético donde está sometido y al seno del ángulo formado entre el vector velocidad y el vector campo. En la imagen se muestra de cómo actúa la ley de Lorentz empleando la regla de la mano izquierda. El dedo índice nos indica las líneas de flujo, el dedo medio nos indica la dirección de la corriente y el dedo pulgar la dirección de la fuerza. Teorema de Ferraris. Según Ferraris, para una máquina trifásica, la fuerza magnetomotriz será producida bajo las siguientes condiciones. Los tres devanados en estator y rotor estarán desfasadas entre sí 120 grados eléctricos en el espacio y alimentados por corrientes desfasadas 120 grados en el tiempo. Ahora, podemos explicar más fácilmente el funcionamiento de una máquina síncrona de rotor tipo jaula de ardilla, en modo generador y en modo motor. Una vez hechas las conexiones estrella o delta en nuestro motor, inyectaremos señales de corriente trifásica, desfasadas 120 grados eléctricos en el tiempo, que circularán por el bobinado del estator, desfasadas 120 grados en el espacio, cumpliéndose así el teorema de Ferraris y la ley de Ampère. Esta corriente originará un campo magnético, según la ley de Ampère, por ende aparecerá un flujo magnético. Este flujo magnético atravesará el entrehierro e inducirá una fuerza electromotriz al bobinado de rotor, según la ley de Faraday y Lenz, en nuestro caso a las barras de aluminio, que se encontrarán cortocircuitadas en sus extremos por unos anillos circulantes, con el fin de hacer aparecer una corriente cortocircuitada muy elevada. En consecuencia, aparecerá un campo magnético en el rotor, según la ley de Ampère. La interacción en el entrehierro del campo magnético del rotor y del estator, según el teorema de Ferraris y la ley de Lorentz, es que se produce una fuerza magnetomotriz que hará girar al rotor y entregar un torque. Para que funcione como generador, se le hace un arreglo que consiste en agregar capacitores conectados a las fases y una carga equilibrada. Luego se procede a alimentar a la máquina como si fuera un motor. Al cabo de unos segundos se le inhabilita la energía y se le acopla al eje del rotor un dispositivo que gire con mayor rapidez a los datos nominales de placa, otorgándonos un deslizamiento negativo, la cual actuará con la energía reactiva que se almacenó en los capacitores, donde la corriente circulará nuevamente en los bobinados del estator y rotor, donde finalmente notaremos que la carga está consumiendo energía generada a consecuencia de un torque en el rotor. Datos de placa. Es un motor trifásico, con una potencia entre 1 a 1.5 HP. Trabaja con 220 V, con una conexión doble estrella, y a 440 V con conexión estrella.
Posee un factor de potencia de 0.9. Tiene 840 revoluciones por minuto. Opera a 60 Hz. Además posee un índice de protección de 33. Las máquinas de inducción tienen dos partes activas, estator y rotor, constituidos por núcleos y devanados. Los núcleos están hechos de chapas de acero al silicio, con grano no orientado. Esto quiere decir que el nivel de aluminio es del 2 al 3,5%, altamente permeables, aislados entre sí por una fina capa de barniz. Para disminuir las pérdidas fijas, se puede apreciar que estas tienen ranuras, que sirven para alojar a los devanados. También utilizan un papel dieléctrico para la separación de las bobinas. Esto para evitar el cortocircuito entre bobinas. El amarre que se hace entre las bobinas es para que puedan quedar firmes y compactas. En el caso de jaulas de ardilla, estas tienen barras de aluminio. Se visualizan que las barras están sesgadas, esto con el fin de reducir los ruidos, las vibraciones y los armónicos. Debemos tener en cuenta que los núcleos del estator y el rotor deben estar hechos del mismo material, para obtener una mayor eficiencia. El bobinado del estator es de tipo distribuido, balanceado y simétrico. Normalmente se utiliza el bobinado imbrincado simple de doble capa, pero existe el bobinado concéntrico, que se utiliza en casos especiales. El rotor puede tener bobinas o simplemente llevar unas barras de fundición, que estas reemplazarían la función del bobinado. La diferencia entre el rotor bobinado y jaula de ardilla es el par de arranque. El rotor bobinado presenta un mayor par de arranque con respecto al jaula de ardilla, pero el rotor bobinado tiene un mayor costo de mantenimiento, ya que internamente los terminales están unidos y formando un neutro, y los terminales externos unidos a unos anillos rozantes, lo que produce un desgaste. El rotor jaula de ardilla, si bien presenta unos anillos circulantes, estos se utilizan para cortocircuitar las barras de aluminio y no presentan un desgaste físico. Solo en el caso que un jaula de ardilla no pueda suministrar el par de arranque requerido por una carga, se tendría que utilizar un rotor bobinado. El estator. El núcleo del estator, al igual que el rotor, tiene los mismos materiales de construcción. Observamos que posee alerones para disipar el calor. Tiene ranuras para un bobinado tipo distribuido simétrico simple imbricado de doble capa. Notamos también que está sujeto con ataduras para que la reactancia no varíe, puesto que al circular la corriente tienden a separarse por el efecto magnético entre ellos. Aplicaciones. Estas máquinas las podemos encontrar en bombas centrífugas, fajas transportadoras, motor de grúas, chancadoras, etc.